Vamos a hablarles acerca del diseño de un amplificador de RF a una frecuencia de RF de 100 MHz. Nuestro grupo se conforma por Juan José Tovar, Edison León, Herman Erazo, Aldair Luna. Inicialmente vamos a partir de un sistema de amplificación. Estos sistemas normalmente no se consiguen a partir de una única etapa de amplificación. Es normal encontrar una etapa de preamplificación y una última etapa de amplificación, aunque dependiendo de los requerimientos de potencia, es posible encontrar también etapas intermedias de amplificación. Para iniciar con la construcción del amplificador RF, definimos unos parámetros de selección. Como nuestra frecuencia de RF es de 100 MHz, esperamos una ganancia considerable de esa frecuencia, baja figura de ruido y algo importante, la estabilidad de amplificación. Una impedancia de 50 ohmios para conseguir una adaptación de impedancias que normalmente es 50 ohmios para dispositivos RF. Una potencia salida que a nuestros requerimientos de 300 milivatio y una potencia de entrada soportada hasta de 13 milivatio, que será el nivel máximo de potencia de nuestra señal a amplificar. Buscamos un dispositivo que satisfaciera estos parámetros y encontramos que el Mark IV es un dispositivo que satisface esos parámetros. El Mark IV tiene la característica de baja figura de ruido y un ancho de banda grande. Además, dentro de sus características de potencia, se tiene una potencia de disipación de 500 milivatios y una potencia de entrada de hasta 13 milivatios. Cuando hablamos de potencia de disipación, estamos hablando de la potencia que ofrece el dispositivo, la máxima potencia que ofrece el dispositivo. Dentro de los gráficos de ganancia en la hoja de especificaciones del dispositivo, encontramos que en este gráfico de ganancia en dB versus frecuencia en el orden de los megahertz, para una frecuencia de 100 MHz se tiene 8.4 dB de ganancia. La idea es no trabajar sobre los 8.4 para no trabajar sobre el límite, así que vamos a trabajar a 8 dB. El análisis de parámetros S. Ya una vez definido unos parámetros y habiendo encontrado el dispositivo con el que vamos a diseñar el sistema de amplificación RF, pues vamos a hacer unos análisis del sistema, y esto se hace a partir de los parámetros S. Esos parámetros conforman una matriz que definen varios parámetros importantes, como son la ganancia, la relación de onda estacionaria, la estabilidad de amplificación, entre otras. Con esos parámetros S se puede definir la estabilidad. A continuación, mi compañero va a explicarles acerca de esta estabilidad y cómo está relacionada con los parámetros S. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco de los parámetros scattering o parámetros S. ¿Qué son y para qué sirven? Pues en sí, los parámetros S es una matriz de elementos que dependen de las señales de entrada y salida, más que todo de sus coeficientes de transmisión y de reflexión. Son aplicables para cualquier frecuencia, es decir, dependen de la frecuencia, aunque por lo general trabajan en radiofrecuencias o frecuencias de microondas. Los parámetros S, más que todo en un sistema o en un circuito, sirven para medir el cálculo de la ganancia del sistema, hacen relaciones de onda estacionaria de voltajes y, más que todo, para analizar la estabilidad en la amplificación. Es decir, estos parámetros son una parte fundamental en el diseño de amplificadores. Bueno, pasando como tal al diseño del amplificador que estamos haciendo, como es una etapa de preamplificación, entonces estamos trabajando con el Mark IV, que es un transistor para etapas de preamplificación. En esta gráfica podemos ver que los fabricantes especifican los parámetros S dependiendo de la frecuencia a la que se vaya a trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar con una frecuencia de 100 MHz. Entonces utilizamos los parámetros S diseñados para esa frecuencia. Bueno,
Ya como tal, pasando al análisis de estabilidad, vemos que hay dos factores que tienen que cumplirse para poder concluir que hay estabilidad o no hay estabilidad en el amplificador. En este caso es que el factor de estabilidad o factor de Rowlett sea mayor a 1. Dicho factor depende de los parámetros S, entonces tenemos que operar con estos parámetros y hallar el valor de K y hallar el valor de delta. Si delta es menor a 1, entonces también puedo concluir que hay estabilidad. En este caso, operando los parámetros S en nuestro diseño, nos damos cuenta que K y delta cumplen las condiciones de estabilidad, por lo tanto se puede concluir que el sistema es incondicionalmente estable. Para la etapa de simulación hemos decidido utilizar el circuito que nos brinda el fabricante de este dispositivo Mark IV. Si revisamos la hoja de datos nos damos cuenta de que es un circuito muy sencillo y que lo más importante es definir esta resistencia de vías que vemos aquí, que dependerá del voltaje que vamos a utilizar. En esta hoja de datos nos damos cuenta que si utilizamos una alimentación de 9 voltios necesitamos una resistencia de 75 ohmios. Para este caso hemos decidido escoger estos valores con el fin de llevarlo a la práctica también. Para los valores de estos capacitores de bloqueo y del bypass hemos decidido utilizar un valor comercial. Para este caso hemos decidido escoger el 104 o 100.000 picofaradios. A la hora de implementar el circuito nos dimos cuenta de que el Mark IV no estaba dentro de las librerías de los elementos que tiene Microwave Office. Por tal motivo pues se decidió implementarlo o implementar la librería. Esto lo realizamos obteniendo los parámetros S en un archivo que es de extensión S2P. Este archivo lo encontramos en esta página Mini Circuits. ¿Sí? Esta página tiene gran cantidad de información de dispositivos de radiofrecuencia y algunas otras cosillas que hay que sería muy bueno revisar. Bien, en este apartado tenemos los parámetros S, que de aquí si le damos descargar o le damos clic encima de ellos nos va a generar, nos va a descargar un archivo que está comprimido. Este archivo lo descomprimimos y nos genera un archivo con extensión S2P. Después de que lo tenemos descargado vamos nuevamente al programa. En el menú Project agregamos un nuevo archivo de datos y le damos importar archivo de datos. Nos vamos a la carpeta donde quedó descargado el archivo ya descomprimido y nos damos cuenta que aquí está los parámetros S con extensión S2P. Lo que hacemos es darle a abrir y el programa ya nos va a generar un apartado de subcircuits donde ya vamos a tener el Mark IV listo para ser implementado. En la parte teórica nos dimos cuenta de que este circuito o este dispositivo era estable debido a que cumplía la condición de estabilidad con el factor K mucho mayor a 1. En este caso nos daba 2.8. Pero entonces nuestra pregunta era cómo saber si el circuito realmente era estable. Para ello creamos una nueva gráfica con este menú y lo que hicimos fue crear la carta de Smith. ¿Qué vamos a hacer con esta carta de Smith? Pues con los parámetros S y estas cartas de Smith vamos a calcular los dos círculos de estabilidad.
Cuando creamos esta carta de Smith, lo que hicimos fue agregar nuevas mediciones. Nos fuimos a círculos. Primero creamos el círculo 1. Aquí escogimos el circuito que estamos simulando, y en este caso escogimos la frecuencia de 100 MHz, que es con los que estamos trabajando. Le dimos a aplicar. Luego hicimos lo mismo para el circuito 2, aplicar y aceptar. Cuando creamos esta gráfica, ya nos quedó la frecuencia de 100 MHz y el círculo con la frecuencia de 100 MHz, el círculo 2 con también configurado a 100 MHz. Lo que hicimos fue simularlo, y en esta parte nos dimos cuenta de que no se nos generaron los dos círculos de estabilidad, sino que por el contrario obtuvimos estos dos puntos, que significa que el círculo es estable. Siendo el circuito estable, no obtenemos los círculos de estabilidad. Con esto nos dimos cuenta de que el circuito era estable. Ahora, para analizar la ganancia, lo que hicimos fue crear una nueva gráfica, pero esta vez rectangular, y obtuvimos esta gráfica. Lo que hicimos fue también agregar nuevas mediciones, ganancia, y escogimos la escala de dBs. Con esto, si le damos doble clic a la línea, nos damos cuenta de que nos marca una frecuencia y una ganancia en dBs. Buscamos la ganancia para 100 MHz, que es lo que estamos simulando, y obtuvimos una ganancia de 8.5. Para corroborar si esto estaba en perfectas condiciones, nos fuimos a la hoja de datos. En este caso también tenemos un apartado de gráficas, en el cual nos dimos cuenta que la frecuencia, hay unas gráficas de ganancia versus frecuencia, y en este caso para 100 MHz aproximadamente teníamos 8.5 dBs, lo cual nos dimos cuenta de que el circuito estaba trabajando correctamente. Con esta parte terminamos la sección de simulación. Trabajo de amplificadores RF con cinta. El trabajo de amplificadores RF con cinta es muy usado como una alternativa para el desarrollo y creación de nuevas aplicaciones en radiofrecuencia. Algunas de las ventajas que sobresalen y que son las más importantes son el tamaño y el costo. Adaptación de impedancias. Un adaptador de impedancias es un bloque que se utiliza entre la carga y la línea, que impide la reflexión. Esto se logra haciendo que la impedancia de la carga vista desde el adaptador sea igual a la impedancia de la línea. La adaptación de la impedancia constituye una etapa fundamental en el proceso de diseño de cualquier subsistema de microondas. Existen diversos métodos para desarrollar la adaptación de impedancias, tales como STUPT, en cortocircuito o en circuito abierto, pero estos métodos suelen arrojar impedancias complejas en los STUPT usados, lo cual hace que no se pueda diseñar con la técnica de microcintas, por lo cual el tratamiento para hacer este tipo de adaptaciones debe ser uno más específico, haciendo uso de técnicas diferentes. Adaptadores con sección de línea simple. Este tipo de adaptación es muy similar a la realizada mediante STUPS. Se aprecia en la figura 1 y consiste en colocar una sección de línea de longitud L y ancho determinado para alcanzar adaptación de impedancias entre la línea de transmisión y la carga. En este método de adaptación es posible variar fácilmente las dimensiones tanto de largo como de ancho, alcanzando así las características de la línea deseada para respectiva adaptación. Según la figura 1, el problema consiste en encontrar el valor de Z sub t que cumpla con los requerimientos necesarios para que exista adaptación de impedancias entre la línea de entrada y la carga.